sobre el taller de catequesis. Quiero pedir, a Araceli si nos acompaña con la oración antes de dar inicio. Araceli, la vez pasada creo que no estuvo. Ahí está. ¿Puedes Sí, ayudarnos padre. con la oración? Buenas noches. Buenas noches, Padre. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice estas clases que podamos entender y también al Espíritu Santo para que nos ayude, ¿no? En este rato de clases y a nosotros, cada uno, nos ilumine para poder entender, ¿no? Y a cada uno de nosotros le pedimos a Dios que nos fortalezca, nos ayude en este ratito de oración y también para que nos ilumine en nuestras clases. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Araceli, por acompañarnos con la oración. Bien, pues entonces, continuando con nuestra formación catequética, pastoral, vamos a abordar el siguiente tema, la pedagogía en la catequesis. Vamos a poner en contexto también lo que cada uno de ustedes ha ido desarrollando en su catequesis, de qué forma ha ido haciendo también algunas cosas, o puede ser que en algunas cosas hemos excedido y nos hemos ido por las ramas, que casi siempre es un poquito la emoción que despierta en nosotros cuando tenemos a los niños, cuando tenemos a los jóvenes o cuando tenemos también a las personas en la catequesis donde estemos. Al final voy a hablar un poquito del trabajo último que han hecho, de los videos y luego también dar algunas pautas para el trabajo final. Entonces, partamos con este tema que va a ser importante el que nosotros también podamos desarrollarlo, entenderlo y desde luego ver cómo nos puede ayudar y de qué forma puede ser también una herramienta en el desarrollo de nuestra catequesis. Entonces, lo primero que a veces podemos pensar cuando hablamos de la pedagogía, pongo esto en un signo de interrogación, porque a veces podemos confundir y decir, el padre nos va a dar las pautas para una mejor catequesis. El padre nos va a dar las herramientas para una mejor catequesis. Sin embargo, a veces nos encontramos y pensamos que la pedagogía es un elenco de recetas prácticas con que llevar a cabo la educación de la fe a través de la acción catequética, ¿no? Es decir, pensamos que es un conjunto de elementos, un conjunto de lista de cosas, de qué hacer y qué no hacer. Entonces pensamos, lo vemos de esa manera. Sin embargo, pues no es un conjunto de recetas, no es un conjunto de cosas de listado, sino vamos a ir entendiendo cuál es la razón de ser de la pedagogía dentro de la catequesis. Entonces, quitémonos de la cabeza o la idea que podíamos tener respecto a ello. Segundo, a veces confundimos la metodología con la pedagogía. Una cosa es los métodos y otra cosa es la pedagogía. Los métodos nos van a llevar al cómo ir desarrollando, mientras que la pedagogía es el camino el que vamos haciendo. Entonces, por eso son dos conceptos con diferentes significados, aunque a menudo en el uso común se utilicen indistintamente. Es decir, que la pedagogía va a ser la línea, por llamarlo así, por donde vamos a caminar, y la metodología, las herramientas, los alcances, las pautas que podamos aplicar en función de lo que nosotros vayamos desarrollando. Por eso, hablar de pedagogía en el ámbito de la catequesis
es algo más que referirnos a una cuestión de método o de técnicas. Eso lo vamos a entender ahora un poquito más. Es decir, no confundir entre la metodología y la pedagogía. Recuerden, son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, la pedagogía es el camino que hacemos. La metodología es cómo lo hacemos, con qué herramientas, con qué elementos que podemos ir encontrando en el camino y va a determinar mucho también delante de quién estamos, a quién estamos dirigiéndonos y de acuerdo a eso tendremos los elementos que correspondan. Muy bien. Entonces, aquí lo interesante y tal vez les parezca esto novedoso para ustedes. La catequesis es la misma pedagogía, o mejor dicho, una pedagogía que nosotros utilizamos es toda la catequesis en sí. Por eso esta pedagogía se fundamenta, por una parte, en la doctrina de la Iglesia y sus fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? La Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, la liturgia y el testimonio del obrar cristiano. Es decir, que todos esos elementos, cuando nosotros lo tomamos y lo aplicamos en una catequesis, ya por sí misma es una pedagogía. Si no se entiende, me dicen y puedo volver a explicar. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tomamos un texto bíblico. Ciertamente, como hablábamos la clase pasada, hay que saber las pautas con las cuales nos acercamos a esa lectura de la Sagrada Escritura, de qué forma lo hacemos, dónde lo ubicamos, quiénes son los personajes, cuál es el mensaje, pero ese texto aplicado en la catequesis es la misma pedagogía que estamos desarrollando. Por poner otro ejemplo, lo mismo sucede en el tema de la tradición de la iglesia, es decir, toda la historia desde el comienzo y cómo esto también ha ido teniendo en cada tiempo, en cada época, su manera de abordar. Por ejemplo, en una cuestión de catequesis, hablando nomás del siglo XVI, siglo XVII hasta el siglo XVIII, cuando se iba en la evangelización a nuevos territorios, a nuevos lugares, ustedes si conocen y han tenido la experiencia de visitar algunos museos, de algunos conventos, monasterios, han visto unos cuadros grandes, ¿no? Unos lienzos grandes de distintas escenas sobre la vida de Jesús o sobre alguna parábola, algún texto bíblico. Entonces en ellos también justamente lo que se hacía era hacer esa catequesis, que servía de elemento importante para poder elevar esa catequesis como una pedagogía, era la pintura que se tenía delante, para hablar sobre la vida de Jesús, para hablar sobre la vida de la Virgen María, para hablar, por ejemplo, de la creación, así indistintamente. Entonces, ¿qué acompaña también? Lo que la iglesia nos enseña, lo que la iglesia nos instruye, por donde la iglesia nos hace caminar en relación a ello. Entonces, es importante que, por ejemplo, dentro de la liturgia, como ya tal vez algunos han llevado el curso de liturgia, han visto que la liturgia está acompañada de muchos signos, de gestos, de varios elementos también dentro de ella. Entonces, esa catequesis, o mejor dicho, esos elementos, junto con esas posturas, ya va siendo la misma pedagogía, esa catequesis que tú estás haciendo, por ejemplo, sobre el tiempo litúrgico de Adviento. Entonces, es el mismo elemento que acompaña con otros, diríamos, agregados, que va a hacer que tu catequesis tenga una pedagogía. Y pasa lo mismo con el testimonio. Por poner ejemplo, la vida de los santos. Entonces, dentro de una catequesis, llámese de confirmación sobre todo, a veces también se toma la vida de los santos. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento importante? La vida de ese santo, que va acompañada
puede ser de textos bíblicos, que puede ir acompañada de su biografía, que puede ir acompañada del lugar físico si se encuentran en ese sitio. Entonces, la catequesis es ya la misma pedagogía como tal, que nos lleva indudablemente a esa formación, a esa educación de la fe. Por lo tanto, también va a ser uso importante de otros elementos, de otros fundamentos, como por ejemplo son las ciencias humanas, respecto al comportamiento, respecto a la realidad de la persona también, que es importante saberlo. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan cuál es el esquema de un material de catequesis o cómo ustedes desarrollan una catequesis a nivel de todo ya, sistemáticamente hablando, casi siempre empezamos por la parte humana. No vamos de frente a hablar, ¿no? Sobre Jesús o empezamos a hablar sobre Dios. Casi siempre es generar, en primer lugar, la convivencia. Es generar esa buena armonía para que desde esa buena armonía, pues se vaya generando la comunidad, se hable de la comunidad, se hable del grupo, se hable de las cualidades, se hable también de qué virtudes, qué cosas tenemos que poner en común, qué cosas tenemos que dejar. Casi en una experiencia, diría, que he ido acompañando en algunas parroquias, algunos catequistas que iban despertando esa inquietud profesional también, casi se inclinaban por el área de la psicología o el área también de la educación, porque fíjense, tiene que ver mucho ya con esa experiencia que han tenido, con esa vivencia desde la adolescencia, desde la juventud, 15, 16, 17, 18 años. Entonces, como que eso también ayuda que luego se complemente tanto la parte doctrinal, lo que nos enseña el magisterio, la liturgia, la vida cristiana, con estos otros elementos para entender el comportamiento también de la persona. Y entonces por eso dice, haciendo uso de teorías pedagógicas válidas y puestas al día, sin olvidar nunca que sus metas educativas deberán proyectarse en función de la finalidad superior. Es decir, no es solo quedarse en ese plano humano, o mejor dicho, no solo quedarse en ese plano antropológico, es decir, que el abordar un tema o acompañar a ese grupo que tienes, no solo lo veas desde una cuestión a veces, vamos a usar este término entre comillas, ¿no? Clínicamente, porque a veces en las catequesis, en el ámbito sobre todo de los adolescentes, algunos catequistas se convierten en doctores o doctoras corazón, ¿no? Entonces ven a un chico así, cabizbajo, medio melancólico, un día que viene así todo, ¿no? Desanimado, dice, no, me peleé con mi enamorada, o la chica que estaba pretendiendo no me hizo caso, ¿no? Etcétera, puede ser. Ah, entonces allí sale el doctor corazón o la doctora corazón, ¿no? Entonces te involucras tanto que siempre a veces se rompe el objetivo, como dice aquí, de llevar a la persona al encuentro con Jesús. Entonces enfocamos desde otras formas, lo vemos desde otros ángulos y perdemos de vista la razón de ser de la catequesis. Entonces, la finalidad superior es que llevar a la perfección o a la santidad cristiana, a la cual se llega a través de una auténtica maduración humana. Así como hay una maduración humana, debes encaminar y debes llevar a quien acompañas a esa maduración también de la fe. Entonces, no diríamos que hay una especie de conflicto entre tomar los elementos de una pedagogía humana, antropológica, que pueda tener alguna diferencia, alguna contraposición con la pedagogía que está fundamentada en la doctrina de la Iglesia. Porque también hay grupos o personas que son más doctrinales que humanos. Entonces allí siempre debemos saber tener un punto de equilibrio, porque habrán escuchado ya ese dicho o esa frase, ¿no? Hay catequistas que son más papistas que el mismo Papa, o hay catequistas
o coordinadores o quienes fueren pegados a la regla, que hay que hacer así, que así tiene que ser y no tiene que ser. Y eso también puede ser en función a la formación que ha tenido. Sobre todo a veces, si hay en la sala, por ejemplo, catequistas mayores, que sé que lo hay, me refiero a mayores ya tanto en experiencia como en edad. A veces ya tenemos unos esquemas bien fijos respecto a algo y entonces luego nos cuesta entrar en relación con el joven, en relación con el niño, en relación hasta incluso con los mismos adultos. Entonces, es ponerse también en ese punto medio para hacer una bisagra donde tomando las dos partes pueda acompañar y pueda ver el resultado en la persona, en el catequizando que estoy acompañando. Entonces, la catequesis es la pedagogía necesaria para que el mensaje de la revelación, conocido y transmitido por la tradición de la Iglesia, llegue al hombre y sea para él fuente de salvación. La catequesis es la pedagogía. Esto es importante. ¿m? Que tome elementos de la parte, digamos, de la pedagogía humana antropológica, muy bien. Pero el fin tiene que ser llevar al encuentro con Jesús. No podemos quedarnos solamente en ese plano humano, ¿no? O a la inversa también, solo pensar que hay que poner doctrina, 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 y nos olvidamos de la parte humana. Nos olvidamos de esa parte importante que esa persona siente, que esa persona razona, que esa persona tiene su historia, que esa persona tiene también su propia cultura, su propia realidad. O sea, tantos factores que también hay que prestarle atención. Porque si cuando solo pensamos en la parte doctrinal, es donde también, como ya en un momento les dije, puede empezar nuestra frustración y decimos no está dando resultado. Estoy haciendo una catequesis que no tiene mucho sentido, que no veo yo los resultados. Hablo y hablo y hablo y hablo, pero ¿sobre qué hablas? Hablas sobre la nube, hablas sobre la atmósfera, sobre la estratosfera. ¿Mm? Podemos caer en eso también. O sea, siempre es importante reconocer esta parte. Repito e insisto, la catequesis ya es la pedagogía en sí que se aplica en ese desarrollo que vamos haciendo. Entonces, la catequesis es una pedagogía educativa de la fe. Tiene ese fin. Por eso, en este documento dirigida al clero, en el numeral 57 va a decir, la Iglesia educa en la fe no solo por su predicación y catequesis, sino también por sus celebraciones litúrgicas, por la acción caritativa y el testimonio de sus miembros, e incluso por su misma configuración. Todo su ser y su vivir tiene una dimensión educativa. Esto es importante. Todo involucra la pedagogía que va a acompañar al ser y al vivir de la persona. Es decir, no podemos ver a la persona solo desde un ángulo. ¿m? Como a veces podemos ver algunos objetos de decir, oye, este carro está malogrado en este punto, ¿no? O este equipo se ha malogrado solo en este aspecto. Entonces implica solo el tratamiento, eh, tal o cual situación. Entonces es todo, ¿no? La iglesia dice, educa, repito, en la fe no solo por su predicación y catequesis, sino por sus celebraciones litúrgicas, también por las acciones caritativas y el testimonio de sus miembros. Esto es importante. Por lo tanto, nuestra catequesis no solo es en un espacio físico, en mi salón con mis niños, cuando hago mis dinámicas, cuando les llevo a hacer una jornada al campo o cuando hacemos un campamento, se me ocurre, o ahora que se viene Navidad y se hacen las chocolatadas. ¿m? A veces nos emocionamos en todo eso y programamos con la confirmación, hasta incluso con los niños de comunión o hasta con los adultos, el poder hacer, vamos a hacer una chocolatada, vamos a llevar regalos, vamos a llevar tal cosa, ¿no? Pero
ahí viene. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el fin de lo que estás haciendo? ¿Cuál es la razón de ser de ello? ¿Mm? Dice Zulma, cada persona tiene su propio proceso, desde luego, lo vamos a ver más adelante. Pero es importante detenernos en ese punto, ¿no? De que nosotros desarrollemos nuestra razón de ser desde el campo donde nos estamos desenvolviendo. Entonces, perdón un ratito, voy a dejar de compartir, tuve un inconveniente. Bien, estábamos aquí. Entonces, decía que no solo nos quedemos en ese plano muy de decir sí, o sea, solo lo exterior, ¿no? Solo lo que está afuera, sino que ver desde nuestras acciones, desde esas acciones que estamos llevando con los niños, con los jóvenes, con los adultos, en esas visitas, por ejemplo, a un asilo, en esas visitas a un orfanatorio, a esas visitas a un jardín para hablar de la creación y tantas otras cosas que se hace, ver que tiene este sentido, esta importancia que es un testimonio frente a los demás, porque desde esas cosas estamos ayudando que la persona a quien estamos catequizando se siente involucrado y vea que también su vida, sus acciones, es una pedagogía acompañada con la fe y vista hacia la fe también. ¿Mm? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la Eucaristía, ¿no? Sería raro, por poner solo un ejemplo, sería raro que un catequista entre al templo sin saludar al Santísimo, por ejemplo. Entonces, si el catequista no lo hace, en consecuencia no lo van a hacer pues los catequizandos. ¿Mm? Entonces, si por ejemplo yo hago la oración, voy a dirigir la oración y hago... entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Tiene? Si voy a tomarme yo el relajo se me ocurre, porque a veces hay catequesis que lo llevan de distinta forma. A veces las catequesis lo llevan grupalmente, o sea, por grupos, o a veces la catequesis que lo llevan en el grupo grande, ¿no? Entonces, uno hace la catequesis para todos o toca el tema y ya luego tienen otro momento para compartir. Entonces, mientras alguien está hablando, yo estoy con el celular o puedo yo estar, no sé, yendo hablando por teléfono o X cosas. ¿Mm? Entonces, cuidado con ello. O también puedo yo llevar a los niños a la Eucaristía. Si soy catequista de primera comunión, los dejo, los ordeno y yo, chao. Me salgo cuando están en la homilía y regreso cuando el padrecito terminó la homilía. Pregunto, ¿estamos haciendo nuestra catequesis completa? Cada uno tendrá que responder. ¿Entienden? Entonces, ahí está el punto. ¿Mm? A veces, no sé si ustedes han visto en estos días, no ha pasado en Perú, creo que ha sido en Ecuador o en Bolivia, no estoy muy seguro, pero circulaba la noticia que en una celebración de la primera comunión, el sacerdote que está dando ya de comulgar a los niños, le dice a la niña, cuerpo de Cristo, y la niña no le responde, ¿no? Y nuevamente el sacerdote le dice, cuerpo de Cristo, y no le responde. Entonces le saca de la fila, le llama a una catequista para que le enseñe, o tal vez no le enseñó, o tal vez la niña se bloqueó. Bueno, la cosa es que eso generó toda una cuestión eh, de críticas, de como suele saber, ¿no? Lo que la iglesia haga siempre va a generar controversia y va a ser caldo de cultivo para los medios de comunicación. Pero fíjense, allí también hay que pensar en eso. ¿Cuánto realmente acompañamos a nuestros catequizandos en todo ese proceso? Y a veces, ¿cuántas veces hemos creído que mi catequesis es buena si es que hago buenas dinámicas? Que mi catequesis se va a ser chévere porque yo soy el que sabe más dinámicas.
o el que yo soy el que canta mejor, el que toca mejor la guitarra. Sí, puedes tocar bien la guitarra, puedes ser el mejor cantante, pero tu vida, tus acciones, tu compromiso, si no está, porque a veces también nos hemos sentido, a veces llegamos a sentirnos indispensables, ¿eh? Cuidado con este punto. Entonces yo como soy indispensable, voy cuando quiero. Si necesitan un guitarrista, que me llamen. Si necesitan un monitor, que me llamen. Si necesitan para dar tema, hoy como yo soy el especialista en eso, que me llamen. Entonces, repito, estás siendo pedagógico, estás acompañando, porque pedagogía significa caminar con alguien, acompañar a alguien. Pero si no somos constantes, si no somos perseverantes, no sé si ustedes, y esto entre paréntesis a modo de reflexión, que es importante hacerlo. Y eso también yo de cuando en cuando me pregunto y me cuestiono. No porque uno se esté haciendo mayor, uno también, pero vamos un poquito en comparación de los tiempos y muchos de ustedes que casi estamos en esa edad. ¿Cuál era la atracción para que algún joven terminando su confirmación quiera ser catequista? Era el mismo catequista, aparte indudablemente de Jesús, de la iglesia, de la comunidad. Cuando veía ese catequista que era un catequista de oración, que era un catequista alegre, que era un catequista entusiasta, que era un catequista que mañana venía con las pilas bien cargadas. Entonces el catequista contagiaba eso para que luego ese joven que estaba terminando su confirmación quiera decir el próximo año, yo también quiero ser. Y eso es importante en relación al testimonio. Pero hoy en muchas parroquias hay catequistas que llevan años de años, que no está mal, es bueno, pero la pregunta es, ¿dónde está? ¿Estamos haciendo, entre comillas, escuela? ¿Estamos generando esa comunidad? ¿O solo pensamos que es nosotros y ahí se acaba? Que el último apague la luz y listo. Fíjense cuán importante es este hecho del testimonio de vida. Entonces dice, así entendida, esta acción tomaría múltiples formas, desarrollándose en ámbitos y causas muy diversos. Por ejemplo, mediante la predicación, la homilía, la enseñanza religiosa escolar, la educación cristiana en la familia, la educación escolar de inspiración cristiana, la formación dentro de los movimientos apostólicos, el anuncio del mensaje a través de los medios de comunicación, la enseñanza de la teología, los ejercicios espirituales, retiros, cursillos y jornadas de reflexión. Fíjense la amplitud que tiene la catequesis como una pedagogía. Entonces no lo podemos reducir y pensar que solo es a esa horita o a esas 2 horitas o a esa mañana que le he dedicado a mis niños. No, que tu desarrollo de catequesis, tus momentos de catequesis tienen ese sentido pedagógico. Esto entendámoslo bien. Por eso decía al comienzo que no son recetas lo que quiero yo darles, sino es realmente llevarles a la reflexión de esto, ¿no? De entender que en los momentos que sea en relación a Dios, en relación a nuestra fe, así que sea mínima, mínima, estamos dando y estamos siendo pedagógicos desde la fe, desde esa formación en la fe. Hoy por hoy, como ustedes saben, a través de las redes sociales y más, a través del TikTok, que es un boom hoy por hoy, que seguramente dentro de poco también pasará de moda, pero hoy encontramos donde se habla justamente de estos elementos, los mensajes del Papa Francisco, algunas reflexiones breves del Evangelio del día, cosas que van en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, que va acompañado también de otros elementos, que yo puedo decir algunas de las que he visto que ya van a un extremo, a una exageración, y otras que sí realmente pues te llevan a poder entender y comprender y llevarte a ese punto de decir cómo está mi vida en relación a. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, esto también es importante, pero en todos ellos, en todos esos momentos, en todos esos espacios,
es la pedagogía de la catequesis que acompaña. ¿Dónde está inspirada esa pedagogía de la catequesis? Pues esa catequesis, esa pedagogía catequética está inspirada en la pedagogía de Dios. Padre, ¿cómo es que Dios tenía pedagogía? Dios estudió pedagogía, Dios se hizo pedagogo. Primero que no estudió, porque Él mismo es la pedagogía. Jesús mismo es. Recuerden que pedagogía significa acompañar a alguien. ¿Mm? Quienes son maestras, maestros, están aquí en este curso, podrán decir más al respecto y conocerán mucho más. Por eso se le dice pedagogos, de aquel que acompaña a alguien, de aquel que guía a alguien, que se hace parte de su camino. Entonces, ¿cómo es esa pedagogía de Dios? Esa pedagogía de Dios la encontramos en la Sagrada Escritura, donde está la fuente de inspiración para la pedagogía catequética. ¿Cuál es su primera enseñanza de Dios? La salvación de la persona. Y el fin de ese es la salvación. Es el fin, su revelación, que va a ir acompañada de la salvación de la persona. Entonces Dios no toma la persona para no realizarla. Dios no toma la persona para dejarla a medio camino. Fíjense su compromiso, fíjense su alianza, fíjense lo que nos dice el Evangelio de Juan también. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. O sea, un Dios comprometido porque quiere la realización del hombre, quiere la salvación del hombre. Yo, catequista, si me comprometo a acompañar y abandono el barco a medio camino o el tren a medio camino, preguntémonos, ¿estamos ayudando hasta el fin a ese niño, a ese joven, a esa persona adulta, a esa comunidad? Entonces, fíjense, esto es importante, ¿no? Se manifiesta como fruto de una original y eficaz pedagogía de Dios. ¿Qué nos dice Catequesis Tradende? Dios mismo, a lo largo de la historia sagrada y principalmente en el Evangelio, se sirvió de una pedagogía que debía seguir siendo el modelo de la pedagogía de la fe. ¿Mm? Y aquí cae, repito, lo que dije antes, no pensar y no creer que nosotros somos los protagonistas. Es Dios que nos toma como instrumentos para guiar y acompañar a los que Él convoca y a quienes a nosotros nos prepara para hacer y llevar a ese encuentro siempre. Pero repito, si a ese medio camino digo, no, ya no va conmigo, me he peleado con mi párroco, siento que estoy solo en la barca, me he peleado con mi coordinador, me dice, padre, ¿eso quiere decir que hacemos pedagogía con nuestro actuar? Desde luego que sí, Zulma. Eso es la idea. Gracias por captarme lo que estoy diciendo. Luego dice Luz, en cuanto al testimonio, padre, una pregunta, podría ser catequista una hermana que está conviviendo con una persona casada? No entiendo tu pregunta. Una persona que está conviviendo con una persona casada. Eh, a ver si reformulas tu pregunta, Luz. Mm. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Entonces, esto es el punto, lo que nos dice, ¿no? Es cómo Dios mismo a través de la palabra nos enseña una pedagogía. Cómo Dios comprometido, que acompaña, que libera, que busca el bien, que insiste y no desiste, que está siempre. Luego la pedagogía catequética, inspirada y modelada según la pedagogía de Dios, consiste esencialmente en conectar al hombre a este camino de la historia del pueblo de Dios y en este sentido educarlo en el seguimiento de Jesús. Eso es el fin. Nosotros somos los medios. Los protagonistas son Dios, aquel que quiere aprender y aquel que quiere
voy a decir, involucrarse con Dios desde ese caminar de la fe. ¿Mm? Y ustedes conocen y saben en qué situación y en qué circunstancia y reciben a aquellos que llegan para esa catequesis. A veces nos hemos centrado y concentrado tal vez solo en el niño, solo en el joven, y olvidamos que detrás de ese niño y de ese joven hay una familia, hay una realidad, hay una historia. La semana pasada les decía y les repetía también, creo, si no mal recuerdo, porque entre tantas cosas uno ya se va mareando. Por ejemplo, nos decía el director del retiro, ¿no? Decía, hoy en la familia encuentras un niño que te dice, un sobrino, un nieto, un hijo que dice, yo no creo en Dios, yo soy agnóstico, ¿no? O yo soy ateo. ¿Mm? Y la mamá es catequista, el papá es animador de una comunidad, no sé, el hermano es catequista. Y así esas realidades nos están tocando, ¿no? Y son reales hoy por hoy. Esa es una realidad. Frente a eso, ¿cómo nos podemos preguntar y responder también? Donde por eso les decía, ¿no? Tal vez solo nos estamos concentrando en el niño que tenemos, en el adolescente que tenemos, y olvidamos que detrás hay una familia que también necesita ser catequizada, que necesita también ser acompañada, orientada y entender y la razón de ser. Cabría preguntar para que también ustedes mismos se respondan, por ejemplo, a lo largo de su catequesis de primera comunión, confirmación, cuántas reuniones formativas tienen con los papás, si durante su catequesis programan una jornada para los papás o solo es una presencia de los padres informativa y no formativa. Porque allí viene el soporte, ahí viene el acompañamiento y luego viene el conocimiento de ustedes hacia ellos y de ellos hacia ustedes también y el vínculo con la comunidad que viene a ser la parroquia y en ende la iglesia. Entonces, es importante pensar también en quienes están detrás de tal manera que no sea solo ese papá que viene para reclamar, que no sea solo ese papá o esa mamá que viene con sus quejas, con sus críticas, con sus observaciones de por qué no le pusieron a su hijo el día de la celebración en la primera banca, porque no salió bien en la foto, de por qué le tuvieron que poner al último, de por qué esto, de por qué lo otro, ¿no? Ustedes se han ganado esas cosas. Y lo digo también porque en algún momento he sido catequista, en algún momento también he acompañado a los catequistas. Entonces, ¿por qué a veces la primera comunión se queda en esa primera comunión? Porque tal vez no estamos haciendo ese acompañamiento también a las familias. Y eso nos tiene que llevar a pensar y a reflexionar respecto a eso. Sí, pero padre, el párroco no ayuda. Pero padre, el párroco... Repito, repita y le repito, la vocación de ser catequista no la dio el párroco. La vocación de que ustedes estén en una comunidad no es el catequista, digamos, no es el párroco. ¿Mm? A ver, leo lo que dice Luz, hablando de dar testimonio. Por ejemplo, yo puedo ser catequista estando conviviendo con un hombre casado que dejó su familia para vivir conmigo y yo sabiendo eso lo permito. Pues primero habría que saber cuál es la realidad de ello, ¿no? Puede ser que esté casado y ya no vivir. Puede ser que esta persona esté casado, digamos, por la iglesia o esté casado civilmente, pero ya no esté viviendo con esa persona. Entonces, la convivencia, yo te podría decir en principio, si vamos a lo que nos dice la iglesia, seguramente no está bien, pero cuántas familias y cuántas parejas en ese aceptar, digamos, en esa apertura que le podemos hacer en la comunidad, puede ir encontrando esa transformación y esa conversión también en su vida.
Entonces, a veces, como dice Jesús, no es el pecado, sino el escándalo lo que hace mucho más daño. ¿M? Porque seguramente de esa realidad que planteas puede ser una suposición nada más, puede haber muchas cosas que se desconocen, ¿no? Y de buenas a primeras se puede hacer un juicio. Entonces, solo por poner ese ejemplo, ¿no? Pero siempre una comunidad tiene que ser acogedora, que eso es lo que más adelante también voy a decir respecto a esto, ¿no? Y está bien tu planteamiento que haces, Luz, pero vamos a ir desarrollándolo respecto a eso. Entonces, decía esto, ¿no? O sea, fíjense la tarea que tenemos, fíjense la misión que tenemos. O sea, siéntanse enriquecidos por eso. No es una casualidad. Muy bien. Entonces, decíamos que la pedagogía de Dios la encontramos en la palabra, en su palabra. Entonces, Dios aparece no como una idea, sino como una persona. Aquí está la clave que yo les quisiera decir, ¿no? No es la teoría que damos. No nos quedemos en este punto que a veces nos puede jugar un mal paso y nos puede llevar, como repito, a la frustración. Porque cuando somos vivenciales y testimoniales, nos hacemos más, nos somos más, convencemos mucho más, porque no hablamos, repito, sobre el aire, no hablamos sobre las nubes. Recuerden, nuestra catequesis está planteada para dar a conocer a alguien, no algo. Entonces, no es una idea a quien yo voy a presentar al niño, al grupo que yo tenga, sino voy a presentar a alguien, un ser que se hace encontradizo, que nos ama y nos habla, que está en la base de todo. Esto es importante y hago hincapié en esto. ¿Mm? Presento a la persona de Jesús, a la persona de Dios, porque a veces ya puedo ser el mejor orador, ya puedo dar el mejor discurso, pero si no estoy dando a conocer a alguien, ¡prum!, cae y se acabó el asunto. La pedagogía divina pone el acento en el hecho de que la revelación de Dios al hombre se desarrolla de forma progresiva. Atentos aquí también. A veces nos rompemos la cabeza, este no aprende, ¿no? Este no sé por dónde le voy a hacer entender o comprender. Vamos a esperar el retiro para hacerlo llorar, ahí seguro va a convertirse. ¿Cuántas veces hemos puesto como objetivo que en el retiro tienen que llorar todos? Entonces llevamos paquetes y paquetes de papel higiénico porque ese salón, ese auditorio, esa sala, esa capilla se va a inundar de tantas lágrimas. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Y tal vez, eso es lo que también ya les dije, y tal vez solo esa catequesis no sea suficiente. Porque recuerden, nuestra catequesis no tiene que ser en función a una celebración nada más. La catequesis que estoy acompañando, que estoy llevando, tiene que ser en función a la participación en la comunidad, a ser parte de esa comunidad, a seguir teniendo esa vivencia mistagógica dentro de la comunidad. Importante es eso. Por eso es progresiva. Por eso no determina, ahora que ya estamos en este ambiente y en este contexto de celebraciones de primeras comuniones, a la semana pasada han tenido en Pangoa las confirmaciones, entonces se dan cuenta que no solo es reducir a ello, ¿me entienden? Es mucho más. Por eso es progresiva. Y también pasa lo mismo con las familias. ¿M? Conozco familias que se han casado cuando dice, padre, yo he participado y he acompañado en la catequesis de mi hijo, he estado participando de las charlas, allí nos hemos ido convenciendo y nos hemos casado. O la catequesis que hemos tenido familiar nos ha ayudado y sabíamos que la convivencia no nos ayudaba, sino necesitábamos dar el siguiente paso y nos hemos casado. ¿Se dan cuenta?
¿Mm? Entonces hay toda una tarea importante y una misión también. Entonces, eso significa que involucramos a los niños y familias en las actividades de la parroquia o poco a poco. ¿A qué te refieres con actividades, Luz? Si son, se me ocurre, tómbola, rifas, kermeses. El primer lugar donde hay que involucrarlos es a la vivencia de la fe, desde la celebración de la Eucaristía, desde la participación en los momentos de la oración, ¿m? Desde una celebración litúrgica, desde una jornada, desde un retiro, que luego ellos mismos cuando vean y sean parte y sientan esa comunidad que los necesita en otros momentos, pues se les seguirá involucrando y ellos mismos se desprenderán porque ven esa necesidad. Eh, Claro, es la vivencia de la fe. Por eso decía de la mistagogía. Bien. Entonces, un proceso similar será necesario en la catequesis desde el punto de vista pedagógico. Poner a Dios como protagonista y a los que van. Entonces, en Catequesis Tradente 58 dice, cuando se habla de pedagogía de la fe, no se trata de transmitir un saber humano, aún el más elevado. Se trata de comunicar en su integridad la revelación de Dios. Ya les decía, puedo hablar chévere, puedo hablar bacán, puedo caer bien a todos los niños, a todos los jóvenes, me pueden llamar hasta de otra parroquia porque hablo chévere, hablo bacán, soy el mejor, el que hace mejor dinámica. Ojo y cuidado. Pero si no llevo a Jesús, no transmito a Jesús, no transmito a Dios desde mi vida, desde mi gesto, desde mi palabra, repito, hermanos, en la fe, no va a tener asidero. Me he encontrado con muchos de ellos y ha sido motivo para dialogar. Algunos se han molestado, algunos se han resentido, ya no me volvieron a dirigir la palabra, pero hay que decir las cosas como son. ¿Mm? Por poner un ejemplo, ¿mm? Había uno muy bueno que era en dinámicas, en todo muy, pero no participaba de la misa en las jornadas o en los retiros. Y le dijo, Discúlpame, ¿no? Si vienes a ser parte, involúcrate en todo. No, es que como hace frío, yo duermo hasta un poquito más tarde. ¿Dónde está el testimonio? La respuesta la tenemos nosotros. Muy bien, así como decíamos que tomamos la pedagogía de Dios como esa base para la pedagogía catequética, también hay una pedagogía en Jesús, que podría decir, aunque no quepa el término, es la continuación de esa pedagogía de Dios. O mejor dicho, la pedagogía de Dios es la realidad en la que nos enseña desde nuestra condición hacerla más vivencial, a través de sus gestos, de sus palabras, la relación entre la palabra y la vida que Él nos ofrece en el ejemplo de la coherencia que permanece como modelo ideal para cualquier acción catequética. La vida entera de Cristo es una auténtica enseñanza, una auténtica catequesis, una auténtica pedagogía. Por eso en los evangelios aparece la progresión pedagógica y el desarrollo gradual en la formación de los discípulos. No voy a digamos, ahondar en ello porque nos resulta mucho más familiar. ¿Cuánto tiempo les tomó a Jesús que sus discípulos entendieran y comprendieran cuál era su misión? ¿Por qué Jesús hablaba así? ¿Por qué Jesús decía lo que decía y hacía lo que hacía? ¿Mm? Cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Cuáles eran las respuestas que iban dando? Y cuando dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde, tú eres Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, allí está esa respuesta a lo que debemos llevar a los jóvenes, a los catequizandos, que reconozcan a Jesús y que sepan quién es Jesús. Porque muchos saben de oídas sobre Jesús, hasta el ateo para decir que no cree de Jesús.
hasta el agnóstico para decir que no cree en Jesús, o aquel que vaya por sus ideas, por sus corrientes, para decir que no cree en Jesús, sabe de Jesús. Nosotros que nos decimos saber de Jesús, cuánto de testimonio damos sobre Jesús en esta enseñanza que nos invita de la coherencia, ¿no? Y a los discípulos lo que les ha tomado. Por eso Jesús nos enseña en esa formación a sus discípulos la acogida del otro, en especial del pobre, del pequeño, del pecador, como persona amada y buscada por Dios. El anuncio genuino del reino de Dios como buena noticia de la verdad y de la misericordia del Padre. Es mejor, diría yo, que Jesús es ese libro, si quisiéramos ponerlo en estos términos, para darnos esas pautas de pedagogía, de enseñanza, para darlo a conocer a Él mismo. Jesús también tiene sus propios recursos, si es que quisiéramos llamarlo así, su comunicación interpersonal con todos, sin hacer distinciones, sin poner diferencias, sin negar a nadie que se acerque a Él. También está el tema de su palabra, los momentos de silencio, las metáforas que usa, las imágenes, las parábolas, los ejemplos y otros tantos signos como era habitual en los profetas bíblicos, ¿no? Diríamos que Jesús, siendo pedagogo, también tenía su metodología. Jesús también tenía sus elementos que para que la gente lo entienda, para que ese mensaje lo entienda, para que sus discípulos les entiendan. Recuerdan que en algún momento cuando le pregunta sobre los signos y etcétera, los discípulos sobre la parábola del sembrador, ¿no? Los discípulos como que no habían captado, dice el Evangelio, y llevándolos aparte, los enseñó a ellos nada más. Llevándolos aparte. Fíjense esa atención de Jesús, esa dedicación de Jesús. Podríamos decir de no dejar cabos sueltos en lo que Él va enseñando. Entonces el Nuevo Testamento subraya que la misión de Jesús consiste en anunciar la buena noticia del reino de Dios, constituyéndose en un auténtico y absoluto maestro. En el fondo, podríamos decir que Jesús es el primer catequista, es un pedagogo, pero es arriesgado derivar de sus acciones indicaciones pedagógicas precisas, ¿no? Diríamos, si lo usamos el término pedagógico en estos términos conceptuales y técnicos, indudablemente que no cabería. Pero Jesús es un modelo a imitar y es un ejemplo a seguir. Repito, porque llevamos y nos dirigimos a Él mismo. Por Él somos enviados, a Él estamos invitados a anunciarlo y a Él queremos hacerle conocer a aquellos que tenemos delante. Entonces, la catequesis, se me pasó esta diapositiva, van a disculpar, no está configurada como las otras, no sé qué me pasó, me había olvidado. Entonces, la catequesis es igual a una pedagogía. ¿Mm? Entonces, la catequesis en cuanto a comunicación de la revelación divina es una pedagogía que se inserta y sirve al diálogo de la salvación entre Dios y la persona. La acción catequética sea una participación en la pedagogía divina, lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Es decir, es la misma catequesis una pedagogía. ¿Cuáles son los modelos pedagógicos para la catequesis? Este triángulo nos lleva bien a entender y comprender. Una catequesis enseña. Una catequesis nos sirve para animar, pero sobre todo el objetivo debe ser a quien dirigimos y a quien llevamos, es que también aprenda, o mejor dicho, conozca a la persona a quien estamos, de quien estamos enseñando, para que vaya y animando para ese encuentro con la otra persona. Por eso la catequesis requiere necesariamente una enseñanza, una exposición, una explicación de la fe, de la liturgia, del magisterio, de la tradición, de tal manera que sea recibida y vivida en la iglesia bajo la autoridad del magisterio que la interpreta y la autentifica. Es decir,
No enseñamos sobre la nada, no enseñamos sobre la nube, enseñamos bajo estos elementos, con estas herramientas que nos dan la garantía de lo que estamos diciendo. Entonces, animamos también, para sobre no sobre la nada, sino sobre lo que ya hay, para que desde esa animación haya un mejor encuentro, desde esa animación haya una mejor disposición para conocer, para aprender de esa persona que viene a ser Cristo mismo. Entonces, el aprendizaje puede presentarse particularmente oportuna para la catequesis, ya que favorece un encuentro riguroso tanto con los datos sobre la persona a quien estamos anunciando, pero sobre todo es para encontrarse y para llevar a conocer a la persona a quien estamos anunciando. Si allí me entienden respecto a lo que le digo. Ahora, entre estos tres puntos, siempre hay una combinación y una interacción entre los tres. Siempre está esa combinación e esa interacción. Nuestra catequesis, como repito, es sistemática. Entonces enseñamos sistemáticamente. Tenemos un programa, tenemos un material que seguimos, tenemos un elemento que vamos desarrollando. Y luego también nos sentimos animados, nos sentimos y estamos invitados a animar a aquel que estamos enseñando, pero sobre todo siendo mayor el objetivo, por decirlo así, que aprenda esta persona de a quien le estoy enseñando. Es decir, que este catequizando aprenda a quien estoy dándole a conocer. Con sus resistencias, con su forma, que alguno puede venir sin saber nada. ¿Cuántas respuestas ustedes han escuchado el primer día de la catequesis, tanto en niños como en adolescentes y tal vez más en los adolescentes? ¿Por qué has venido a la catequesis? No sé, mi mamá me mandó. No sé, mi mamá me matriculó. No sé, mi mamá me inscribió, yo no quería. Pero como hemos hecho un acuerdo, le he puesto condiciones, pues estoy aquí. Y ya está, se acabó el asunto. Entonces, dentro de este modelo pedagógico, ¿cuál es el centro y la razón? ¿No? Es un proceso educativo que tiende a desarrollar la comprensión del misterio de Cristo a la luz de la palabra, para que el hombre entero quede impregnado. Tres protagonistas hay allí: Dios, Jesús, su palabra, la persona y la fe en esa persona y en quien debemos tenerla también. La pedagogía de la catequesis tiene que ser integradora. No puede ser integradora porque pensamos en la persona en su totalidad. Les decía, no lo vemos por ángulos, como tal vez lo hacen otras ciencias. No lo vemos desde enfoques distintos. Nosotros vemos a la persona en su totalidad. Por eso la catequesis debe actuar en función de la realización total del hombre. ¿Mm? La acción catequética se concibe como un proceso educativo en función al desarrollo integral de las personas y los grupos, teniendo como punto de referencia no el hombre abstracto, sino el hombre real, concreto e histórico, a quien lo tengo delante, con su historia, con su realidad, con sus heridas, con sus broncas, con sus resentimientos, con sus molestias, con sus cuestionamientos, con sus reproches a Dios. ¿Cuántas personas encontramos con esas realidades? Entonces no es una persona abstracta. No voy a hacer una catequesis pensando, si se me ocurre, ¿no? Estoy en Constitución, en una comunidad nativa, no voy a hacer una catequesis pensando en los niños de Lima o en los niños de Huancayo, se me ocurren. Ahí hay una realidad, hay una situación, hay un contexto. Entonces, tomando en cuenta todo eso, procuro pensar en la persona.
La catequesis es una iniciación cristiana integral abierta a todas las esferas de la vida cristiana y a la vez a la totalidad desbordante del misterio de Cristo. Presento a una persona y lo presento ante una persona con sus realidades. Entonces, eso también es importante. La experiencia va a marcar lo que pueda tomar la persona en su vida. Por eso, tres elementos importantes en esta pedagogía integradora es la experiencia, la palabra de Dios y la expresión de fe. Me encontré con esa persona a través de su palabra, que la haya podido vivir en la liturgia, que lo haya podido vivir en un retiro, en una jornada, y luego doy testimonio de ella desde la fe que he vivido y he encontrado en él. No podemos dejar pasar y decir que también esta pedagogía es diferenciadora. Diferenciadora en el sentido que hay diversos métodos. Aquí ya pasamos al otro punto, ¿no? Y con esto voy a dar pie a la siguiente clase. Es decir, la diversidad de métodos. En la transmisión de la fe, la Iglesia no tiene de por sí un modelo metodológico propio y único, sino que discierne los métodos, atentos, de acuerdo a cada época y cultura. Asume con libertad de espíritu lo que hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de buena fama, de virtuoso, de laudable. Lo que dice Filipenses en 4:8. Entonces, una catequesis, una pedagogía desde diversidad de métodos. Luego, la diversidad también en la gradualidad. Niños para la iniciación cristiana, adolescentes, adultos, adultos mayores, hasta incluso matrimonios o convivencias de años que se acercan a su catequesis después de una convivencia de 40, de 50 años. Entonces, de acuerdo a eso también la pedagogía se hace presente y se manifiesta. Entonces, la ley de la gradualidad se refiere al mismo tiempo al aspecto de conocimiento, al aspecto afectivo y a la coherencia de la respuesta en la actuación del catequizante. No voy a usar el mismo lenguaje para un niño que para un adolescente o para un adulto. No voy a hablar no voy a hacer una dinámica también. ¿m? Lo que puedo trabajar con un niño no lo voy a poder hacer con un adulto. Hasta incluso, eso lo hablaremos más adelante, pero solo poniendo y planteando esto como una pauta. Luego también está la diversidad de los destinatarios. Siempre hay esta diversidad y nosotros lo conocemos y somos, creo yo, conscientes de ello. Deberán desarrollarse itinerarios catequéticos diversos y complementarios, según las edades y las situaciones vitales particulares, prestando atención a todos los elementos que entran en juego, tanto a los antropológico-evolutivos como los teológico-pastorales, utilizando los progresos ofrecidos por las ciencias humanas y pedagógicas relativas a toda edad y condición. Siempre es importante eso, es decir, que desde nuestra fe y desde la Iglesia no se cierran los ojos a esos elementos que también nos puede prestar el mundo, nos puede presentar el mundo. Para nosotros, en esa mirada atenta, en esa mirada al respecto, podamos encontrar esto con certeza. Termino con esto respecto a los discípulos de Maús, que es un modelo de pedagogía catequética importante. Si hemos estado atentos a todo lo desarrollado durante esta clase, decíamos que la pedagogía de Dios es aquella que nos lleva y toma la iniciativa Dios mismo para sacar a su pueblo, acompañar a su pueblo, llevarlo a un lugar que Él le había prometido, pero sobre todo luego para enviarnos a su Hijo, quien sigue y siguió con ese plan de salvación, con esa tarea de acompañamiento. Este texto de los discípulos de Maús se nos hace muy, muy familiar. Entonces, al respecto, lo que quiero decir es, si nosotros ahora les dejo como tarea personal, antes de descansar,
para que refresquen y pongan en relación lo dicho en esta clase, en relación a los discípulos de Maús, ¿no? Dos discípulos que caminan, Jesús que se hace el encontradizo, que pregunta de qué van discutiendo por el camino, dicen el hecho que ha pasado, dice Jesús les explica desde Moisés en adelante, fíjense, todo es itinerario. ¿Mm? ¿Hasta dónde les lleva Jesús? Hacia Él mismo, pero también los escucha, asume sus sentimientos, asume sus frustraciones, pero Jesús va escuchando y ellos luego lo escuchan. Con atención, con paciencia, Jesús los acompaña, hasta que les dice, quédate con nosotros. La tarde cae. ¿A dónde los llevó Jesús? A la Eucaristía, a esa fracción de pan para que lo reconozcan. ¿Cuál es la respuesta al final de ellos? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Y esto también que nos quede como pregunta. ¿Estamos como los discípulos de Maús, haciendo que esa palabra, nuestra vida, nuestro ser catequistas, está con ese ardor de corazón? ¿O estamos fríos, estamos en modo frozen, por decirlo así? Entonces, aquí hay una gran tarea y aquí hay una gran enseñanza para nosotros en esta pedagogía que es la misma catequesis. Eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Disculpen que me haya pasado unos minutos. Sin embargo, considero que es importante tocar esto y plantearlo también a modo de reflexión. ¿Mm? Dice Zulma, Padre, todo lo que describió de la pedagogía de Jesús es lo que Jesús hizo con todos. Desde luego que sí, Zulma, ¿no? Jesús enseñó y nos enseñó a todos respecto a ello. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda o algún comentario también? ¿O ya se durmieron? Padre, buenas noches. Le habla Zulma. Sí, Zulma. Ah, Padre, primero agradecerle por todo la información que nos ha dado, ¿no? O al menos a mí particularmente, que estoy aprendiendo mucho, o estoy aprendiendo, estoy empezando, como quien dice, desde abajo en estos diferentes temas. Me ha ayudado bastante a comprender, ¿no? Porque a veces tenemos otra forma de ver, otra visión, o nos dijeron o vimos también, porque a mí también me constó, me sigue a veces constando, o sigo viviendo cuando presencio actitudes diferentes a lo que usted está explicando ahora, ¿no? Y me aclaró algunas dudas. Esto, padre, gracias. Gracias, Zulma. De eso se trata, generar en ustedes esa inquietud, pero sobre todo también esa reflexión que es importante. La reflexión para saber cómo estamos, ¿no? O sea, cómo está nuestro ser catequista. A veces lo tomamos más solo como un compromiso que es importante y no como una misión que está entre nosotros y en el cual desarrollamos como tal también. Sí, o sea, el tema es muy, muy amplio, muy enriquecedor. Tal vez, repito, algunos esperaban que les dé algunos tips, algunas pautas, pero ahí está la centralidad de nuestra pedagogía catequética, en el mismo Jesús, en la misma palabra de Dios, para ponerle mayor atención a lo que vamos enseñando, más que enseñando, a dando testimonio de lo que nosotros también creemos, vivimos y sentimos. Sentimos a alguien, caminamos con alguien y anunciamos a alguien. Repito, ¿no? No es un objeto, no es un agregado más. ¿Mm? Y cuando realmente se da con esa entereza, pues somos, digamos, nos hacemos creíbles
y convencidos también para que otros se sientan llamados a ello, no porque seamos mejores o peores, sino porque estamos convencidos de lo que creemos. Bien, eso en un primer momento, si no hay más intervención respecto al tema, quería explicar un poquito sobre el, el trabajo. Padre, Sí, muy buenas noches, padre. Le habla Luis de ese tipo. hola, Padre, Luis. en las zonas donde yo voy, la mayoría son personas, ¿no? Eh, ¿Me escucha, padre? Sí, sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. ¿No? ¿Me escucha, padre? Sí, te Ah, ya, escuchamos. bueno, en la zona donde yo voy a laborar, la mayoría son personas, ¿no? Protestantes. Y gracias, ¿no? A todas estas sabias enseñanzas que he tenido de parte de la catequesis que usted nos comparte, ¿no? Esta forma de poder llegar hacia ellos. Y la forma como usted me indicó también cuando fui a San Ramón, al Ujú, de no hablar constantemente, ¿no? Sino que tratar como un amigo a ellos. Y he tenido la experiencia de que me han invitado incluso a que yo les dé conocimiento acerca, ¿no? Del verdadero significado de la palabra, el nombre de Jesucristo. Y no pude negarme, les he compartido, ya, pero en representación y en nombre, pues, ¿no? Que Dios es católico, universal, y eso les he compartido, claro, sin ámbito de minimizarlos nada, pero sí, ¿no? Veo que la presencia de Dios utiliza como instrumento a uno para poder llevar, ¿no? Lo que ellos ahí quieren aprender. Y eso, bueno, le comparto a usted, ¿no? Y es muy bonito eh, y me da para aprender a más y poder compartirlo mucho más para ellos, pues. Y eso es lo que quería convocar. Y con usted, padre. Gracias. gracias, Luis. Tu experiencia es muy enriquecedora. O sea, indudablemente allí también hay un punto importante del testimonio, ¿no? Del testimonio que ayuda mucho y que hace bastante bien también. Y como digo, que no somos, vamos a decir, conflictivos, sino tenemos un camino. Y eso también es lo que hoy por hoy, desde la sinodalidad, nos está pidiendo la Iglesia, ¿no? Abrir esos caminos de vínculo, de relación, respetando también lo que los otros, su forma de creer, su forma de acercarse a Dios. Bien, entonces les explico sobre el trabajo. Patricia dice, el trabajo de los videos, encuesta, el catequista, no se pudo subir, solo le envió a su WhatsApp. Sí, algunos me han enviado, no se preocupen, habrán tenido algún problema, tal vez no han, no lo han comprimido o tal vez ha sido muy pesado eh, la herramienta que han usado para editar algunos videos. Entonces, ojo, hay un detalle importante siempre para tomarlo en cuenta y no se genere alguna inquietud o algún entredicho. No solo se valora o se tiene en cuenta el trabajo como tal, sino también la presentación, cómo lo han mandado, cómo lo han presentado. Hay varios factores que suman a su trabajo. Bien, entonces quiero compartir antes de que se nos haga más noche brevemente de los que están aquí en sala. Quiero que se concentren en esta. ¿Ven mi pantalla? Confirmen si ven mi pantalla. Sí, Sí padre, se buenas noches. observa, padre. Ok, miren, Sí, aquí padre. estoy subrayando los grupos y las parroquias que me han enviado por grupos. Por ejemplo, está la parroquia de Villarrica, la parroquia de Pangoa, está Juan de Tayacaje, puesto así, sé que es de ya de esa zona. Luego está la parroquia de San Ramón, la parroquia de Pichanaki, la parroquia de Oxapampa, la parroquia de Pichanaki. Hay dos grupos en la parroquia de Pichanaki.
me han puesto la Capilla Santa Rosa. Entiendo que el otro grupo es de mismo Pichanaki, de la parroquia San José Obrero. Luego está la parroquia, he puesto así parroquia para un poquito yo identificarlo y entenderme. Luego también está la parroquia de la Merced. En el caso de, este, sí, Araceli faltaría, pero debías haber enviado ya, se dijo eso, porque si no, no concretamos el trabajo que se quiere dejar. ¿Por qué les he pedido esto? ¿Por qué les he pedido que me envíen esto? Porque yo tengo que cuadrar el trabajo final. ¿Y cuál va a ser el trabajo final? El trabajo final va a ser elaborar la catequesis, una catequesis de acuerdo al grupo que ustedes acompañan. ¿Cuál va a ser el tema de la catequesis? Va a ser los discípulos de Maús. Entonces, todo lo que estamos desarrollando a lo largo de este taller o de este curso, taller de catequesis, se tiene que ver reflejado en el tiempo que yo les voy a dar para que hagan este trabajo. Entonces, en la sala creo que está la Miss Tamara. Bueno, si no está ella, conversaré igual con el padre José Antonio. ¿Cuándo lo van a presentar este trabajo? Este trabajo lo voy a dejar yo para el 27, 28 y si alguno falta para el 29. Cada grupo, por eso les decía por grupo. En el caso de la parroquia de Pangoa, como son 12, no sé si son los 12 solo en lista o son los 12 que participan en la catequesis, perdón, en el curso, porque yo veo, si hay alguien allí de la parroquia de Pangoa, quisiera saber si participan los 12 en el curso. ¿Alguien puede hablar, por favor, de Pangoa? ¿O no hay nadie en clase? Buenas Diana, noches, padre. sí, Diana, a ver, te Sí, pregunto, ¿los 12 sí, participan dígame. en la escuela o alguno ha dejado de participar en la escuela? Bueno, todos estamos, ¿no? Personalmente yo no he ido al retiro, pero participamos de los cursos o estamos pendientes, ¿no? Aunque no están, ahorita no los veo a todos, pero sí nos comunicamos durante la misa, a ver qué falta, qué sé yo, estamos. A lo menos me parece que faltó de Mary Celestino en uno de los nombres, no sé si al final lo agregó Peter, porque ella trabaja en una zona alejada y no tiene internet. Ahorita sí está, le he visto que sí está. Pero bueno, es lo que somos los que nos hemos llamado y todo, somos las personas que estamos participando, padre. Ok, sí, ¿sabe por qué quería salir de esa duda? Porque como son 12, en el caso de ustedes van a tener que hacer dos Ya. grupos, Ah, ya. por ejemplo, Ya, ¿no? ya, ya. Entonces sería, fíjense, uno, dos, aquí yo quiero proponer, no sé si ve factible, por ejemplo, en el caso de Juan, que es solo, no sé si lo va a poder hacer solo, en el caso también de la Merced, que es solo una. En el caso también de Oventeni es una alumna nada más. Entonces, no sé si ustedes por interno o por algún medio se comunican y podrían hacer los tres un solo grupo. O si quieren Padre, hacerlo, sí. muy buenas noches, disculpe. Mi persona también trabaja en un lugar muy alejado y el día de hoy bajé prácticamente de emergencia, ¿Dónde ya, trabaja y por Luis? eso estoy allá en Grau, por Pitutuna más adentro. No hay señal, no hay luz, no hay nada. Y también tengo otro colegio y estoy en toda la semana ahí en labores. En realidad debería quedarme el día de hoy, pero bajé, pues, ¿no? Y madrugada tengo que volver a entrar. Por Ya, eso mi persona, pues, también puede agruparse porque domino en el tema yo de edición de videos. ya. Por eso lo que les decía es si
Está, por ejemplo, Luz de la Merced. No sé si en la sala está Juan, ha podido entrar hoy. Sí está Esteban, Viane Esteban. Por ejemplo, Paola, no sé si está o ya se fue. ¿Para qué? Porque necesitamos, les decía, como son solos, podrían hacer un grupo de tal manera que desarrollen la catequesis el día que corresponda. Padre, Entonces, buenas noches. sí, Juan, Claro, yo estaría de acuerdo, padre, pero el detalle sería cómo nos comunicamos. ahorita mismo podrían escribir su número de teléfono ahí en el chat para que lo tomen. Raquel, ¿estás tú presente? A ver si estás de acuerdo para poderlo reunir, para que hagan un solo grupo. Ya, el trabajo va a ser expositivo. Sí, tienen que desarrollar la catequesis, que lo van a hacer virtualmente y yo evalúo. Como que estuvieran ustedes desarrollando una catequesis con todos los elementos que hasta la fecha o al término del curso tengamos y ustedes tengan que desarrollar. Por eso quiero definir si ustedes pueden hacer. Juan dice que no tiene problema. A ese grupo también se puede sumar Luis. Si Luz te sumas a eso para hacer un solo grupo. Yo estoy de acuerdo, padre, no hay ningún problema. Genial. Entonces, sí, a ver por allí, por el chat, escriben sus números de celulares para que entre ustedes se pongan en contacto. Padre, la catequesis va a ser grabado, ¿verdad? No, 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 no. Yo ahorita voy a darles, justo eso, por eso. Primero quiero saber eso para darle la siguiente pauta. Ya, padre, entonces nos comunicamos, entonces los que estamos cuatro, creo, conmigo. Y en Sí, este ya. Entonces momento, los cuatro. No, no responde Luz, significa que está de acuerdo en el asunto. Bien. no Entonces, sé, ¿cuál va a ser sería el mejor siguiente? que lo diga, padre, porque para no tener problemas. Ya, bueno, en este caso, como no tengo respuesta, serías Esteban con Luis, los dos, ¿ya? Bien. Entonces, a lo que voy, ya, la siguiente pauta es la siguiente. ¿Por qué digo que la evaluación va a ser en 3 días? Por ejemplo, solo estoy planteando, por ejemplo, el día 27 de diciembre, que es viernes, la parroquia de Villarrica tendría 30 minutos para presentar su catequesis a través del Zoom. El viernes 27 de 8 a 8:30, ¿sí? La parroquia, en este caso Pangoa, que son dos grupos, sé que algunos son de San Martín de Pangoa y otros son de San Ramón de Pangoa. Entonces, por ejemplo, el otro sería de 8:30 a 9:30 el primer grupo, de 8:30 a 9 el primer grupo. El segundo grupo sería de Pangoa de 9 a 9:30. Entonces, el grupo de Juan con Luis sería de 9:30 a 10 de la noche. Entonces, ellos serían el día 27. ¿Estamos? Ahora, el grupo de la parroquia de San Ramón sería el sábado 28 de 9 a 9:30. La parroquia de Pichanaki, que creo que son de la Capilla Santa Rosa, serían de 9:30 a 10:30. Eso solo ahorita yo les estoy diciendo, yo los voy a armar y le voy a mandar en la plataforma para que tengan la idea. Luego igual, la parroquia de Oxapampa, que son dos, sería de 10 a 10:30.
La parroquia de Pichanaki sería de 10:30 a 11. En este caso, la parroquia de Oventeni sería de 11 a 11:30 y la parroquia de La Merced de 11:30 a 12. Creo que falta allí la parroquia de Constitución, está Araceli. Sé que de tu parroquia creo que son dos, no sé cuántos son. Sí, padre, Entonces, somos dos. ya, entonces ustedes también sería para el 28 de 12 a 12:30, ¿sí? Entonces, vamos a pedir que nos faciliten el Zoom en el horario que les he dicho. Ustedes tienen en el tiempo de 30 minutos o 25 minutos, tienen que desarrollar la catequesis. Necesito la intervención de todos. Ustedes organicen cómo van a dar la catequesis. El tema es eh, los discípulos de Maús, ¿sí? Entonces, sobre ese texto vamos a trabajar la catequesis. ¿Queda claro? Sí, padre. Bien, entonces yo esto lo voy a formular, les voy a enviar mañana a más tardar con el cuadrito de las horas, el tiempo y todo eso, y para qué grupo van a ser. Me han enviado la información y de acuerdo a esto voy a ver si hay una mayoría en función a una catequesis, en función a eso voy a dar el trabajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, siempre para terminar nuestra clase, nuestra organización, voy a pedir que nos acompañe con la oración. En este caso, Marta. ¿Está presente Marta? Sí, padre, buenas noches. Acompáñanos con la oración, Martita, para terminar. Un ratito, padre, voy a conectar mi laptop para que no me vaya a dejar fuera de la... Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Paz y bien para todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra amada Madre Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y Muchas bien para todos, gracias. hermanos. Buenas noches. Gracias, Marta. Bendiciones para todos. Buen descanso. Cuídense mucho. Gracias, Padre. Muchas Buenas gracias. Gracias, Bendiciones noches. Padre. también. Gracias, Bendiciones. Padre. Buenas noches a Hasta la todos, hermanos próxima. y hermanos. Chao, padre, soy Verita.